Iglesia, es hora de alinearte con el reino. Enseñanzas de poder con el pastor Luis Carlos Figueroa. Como no vimos al Señor, lo que nuestros propios sentimientos ven y creen, ese bien y el mal que está en nosotros, lo tomamos de Dios, ¿no? Pero no, realmente no es de Dios. Normalmente a veces uno ve que sucede algo, una muerte, una separación, y uno dice, no, pero ¿cómo? Pero es que uno no piensa qué ha pasado y por qué se sucedió eso. Uno nunca sabe eso, ¿no? ¿Qué dejamos de hacer? A mí el Señor me ha hablado muchas veces y me ha dicho, hijo, ora y haz algo por esto, porque esta mujer se va a quedar sin esposo y ya no hay más esposo para ella. ¿Y de qué me ha hablado el Señor? Del comportamiento, del carácter, de cosas que se han hecho mal. Y no hay más esposo, dice el Señor. No le va a dar nada más. Y esa persona cree que se separa y que van a venir no sé cuántos pretendientes, pero está lejos el cielo de enviarle a alguien. Entonces, son cosas tan sencillas y tan sencillas porque no vimos al cielo, porque nuestra vida está basada en sentimientos y en emociones, cuando realmente el Señor nos creó con un propósito y con una obra preparada de antemano para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que cuando nosotros éramos unos embriones vimos el rostro de Dios. Y vinimos para hacer una tarea y para cumplir un propósito en esa tierra. Y no crea, usted tiene que hacer su tarea. Nosotros no nos podemos separar por mal carácter de una persona, por economías que no funcionan. Si estamos casados con alguien, pues ahí aprovechamos para que el Señor nos procese, nos afine, como en la plata, dice el Señor. Y sí, convivir con otra persona no es nada sencillo, pero sí, muchas personas, aunque Dios le diera el mejor esposo del mundo, lo dañarían. Así me lo ha dicho el Señor, por el carácter, por las cosas. Entonces, por eso es que nosotros nos debemos de cuidar a nosotros mismos. Es muy importante también, lo que hacemos para el Señor. Por ejemplo, usted hoy se levantó y bueno, se le preguntaba a usted a qué hora se levantó hoy y qué hizo. Entonces, el servicio empieza cuando usted se levanta. ¿Cuándo empieza el servicio para el Señor? Cuando usted se levanta, cuando usted hace todas las cosas. Desde ahí, usted no puede esperar que un grupo de alabanza salga, porque ellos no pueden ni salir. Puede que tengan problemas internos ellos ahí en el momento y no salen, y no pueden salir. Y entonces usted y el Señor esperando que usted haga algo, que usted adore, que usted dé la palabra, que usted suelte, que usted clame, que usted se conecte con el cielo. ¿Cómo nos damos cuenta que un ministerio está avanzando cuando ya no depende del grupo de alabanza, cuando no depende del pastor, cuando no depende, sino que depende de quién? Solo del cielo. Lo escucha y seguro que usted escucha el cielo y el sol dice, póstrate, clama, gime por los que tienen problemas, por hogares que se van a desbaratar, por hermanos que tienen lucha, que están desanimados, por todo eso. Entonces somos parte del servicio para el Señor, somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y aunque hayan para el Señor dos son suficientes. Dos son suficientes. A veces queremos ver algo lleno y si tenemos 100,000 personas, tenemos 100,000 problemas. Porque cada uno es diferente, ¿no? Así yo cuando nosotros trabajamos en las mesas, y yo le digo, venga, saque estas mesas aquí un resumen, y tratamos de que esa otra mesa
comparta con la otra mesa. Y alguien se me acerca y me dice, yo no comparto ese concepto que hay ahí. Entonces me toca decirle, hágalo a su manera. ¿Sí me entienden? Porque cada uno quiere hacerlo a la manera de él, cuando realmente somos un cuerpo, ¿no? Pero el problema de nosotros es esa parte, ¿no? Que es muy complicado trabajar, entre más grande sea el grupo, y mucho más complejo es el trabajo. Y para el Señor, usted mete 3 o 4, por eso a mí me gusta ese versículo que el Señor dice, 2 de vosotros y 2 se pusieron de acuerdo en algo. O sea, no dice 100 se pongan de acuerdo, ¿sabe qué? Ahí sí nos moriríamos con 100. Menos mal que el Señor tuvo misericordia de nosotros, dijo 2. Y usted y el esposo son 1. Porque no sirve, tiene necesita otro, a un hijo. Y ahí está el complicado ponerse hijo de acuerdo. Entonces, pero el Señor es bueno. Dios hizo sencillo eso. Entonces, no pueden andar dos juntos si no están, ¿qué? De acuerdo. No pueden andar juntos si no están. Una casa dividida, ¿contra qué? Usted tiene algo dividido, por más que ore, eso se va a caer. Usted dice, los cristianos han vuelto profesionales en lo que voy a decir, ¿no? Me resbala, me cubro, me resbala, lo cancelo, cancele, resbale, pero va a ser así. ¿Sabe por qué? Porque es que la Biblia lo dice. Si está dividido, usted por más que cancele, ¿qué? Por más que cancele, ¿va a permanecer? No, no va a permanecer. No pueden andar 2 juntos si no están de acuerdo. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos pedirle a Dios, al Señor, que nos abra la mente, nos abra y que podamos ver la realidad. ¿Sabe cuáles son los problemas que tenemos? No vemos la realidad, no vemos. Ahorita tenemos que orar por lluvia. Ayer me pasó algo impresionante. Ayer estaba un sol impresionante, pero impresionante. Yo estaba diciendo, Señor Padre, necesitamos lluvia, pero así, ni que estaba orando, estaba hablando con el Padre. Lluvia, y comenzó a caer. Comencé a mojarme con una brisa fría y goterita. Yo dije, uy, Señor, va a llover. Y estaba en pleno sol. Y el Señor, vemos la lluvia, estoy viendo la lluvia, Señor, porque ese es fe, ¿no? Acuérdense de Elías. Elías mandó al siervo, ¿sí? Y no veía nada al principio del siervo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esa es la fe. Entonces, vean, y al último le dice, la última vez que fue el siervo, ¿se acuerdan que le dijo? Veo una sombra, una nubecita como la palma de una mano. Va a llover. Elías creyó eso. No debemos creer de que el Señor nos va a enviar porque se necesita mucho. Entonces no ve un conejito, ve un animalito muriéndose y usted... resulta que es el juicio de Dios. ¿Se puede imaginar usted que en el último tiempo que vamos a tener la gente que le mienta al Espíritu? Va a pasar lo de Ananías y Zafira, ¿no? Va a morir gente para que la iglesia tema. Antes de que el Señor venga va a pasar eso. Van a haber muertos. Porque usted quiere un buen negocio, compre una funeraria. Porque es que, en serio, ¿usted puede imaginar que usted le pregunta algo, usted miente y pum, de una vez se muera? Y luego venga el esposo y le pregunte qué pasó con el padre, ¡pum!, muerto también, ¿no? Sí, que usted se ríe, pero eso pasó y va a pasar. Porque Dios tiene que levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque ninguna cosa inmunda, ninguna cosa inmunda entrará en los cielos. Por eso las enfermedades, por esos procesos tan largos de enfermedades, años. Dios mío, pero ¿por qué tanto sufrimiento para que alguien pueda irse de esta tierra si ya no hay nada que hacer? Procesos. Nunca caminaron, dejaron todo para última hora. El Señor tiene que hacer eso. Entonces yo creo que nosotros cuando llegamos, nosotros nos tenemos que convencer de que somos el templo de Dios. Yo estaba hablando el miércoles y también yo creo que el domingo, en un momento del domingo vamos a hablar. Vamos a hablar de por lo menos 10 razones para hablar en lenguas. Hoy no lo vamos a hacer, eso no lo vamos a hacer hoy, lo estaba haciendo los miércoles. Pero le voy a referir por eso porque el Señor
el Señor quiere que nosotros nos conectemos con ese reino. Y las lenguas son conexión con el reino de Dios. Las lenguas me hacen consciente de que dentro de mí vive el Espíritu Santo, que soy casa de Dios y que por lo tanto tengo que caminar bien. No tengo que andar en pecado, no tengo que andar en mentira, tengo que andar andar bien con el Señor. Entonces, en justicia y en verdad. Entonces, cuando yo comienzo a hablar en lengua, yo estoy consciente de que ni la luna ni ninguna parte de toda la creación de Dios puede contenerlo a Él, pero me contiene a mí. Que mi vida no puede haber pensamientos perversos, no pueden haber otros deseos, porque soy su casa. Entonces las lenguas me hacen consciente de esa conexión con el reino, eso es lo que estamos hablando. Pero hoy vamos a hablar de un tema de una vida entregada. Cuando uno comienza a revisar la palabra y comienza a verse de todo lo que Dios espera de nosotros, espera que hagamos de nosotros, porque Dios en el Padre, mire, si usted no crece, si usted no crece espiritualmente, económicamente, físicamente, usted es un estorbo en el reino, un estorbo. ¿Sabe por qué estorbo? Que la gente aquí no, usted es una carta leída, ¿o no? Usted es una carta leída, entonces cuando se encuentra con usted, se encuentra con un temperamento fuerte, con una cantidad de cosas negativas que no reflejan ese reino viviendo en usted. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente va a decir, venga, ¿cuánto lleva usted en el Evangelio? No, yo llevo 10, llevo 5. Venga, ¿ese es el Evangelio? No, yo me quedo acá afuera. ¿O no? ¿Sí o no? Porque es que su vida tiene que ser una vida de testimonio. Si su vida no es de testimonio, usted representa mal ese reino que usted. ¿Qué responsabilidad tenemos cuando decimos somos hijos de Dios? Sigo a Cristo, camino. Es muy complicado. Entonces, mi hermano, mi hermana, tienen que verse esos reflejos. Tienen que verse ese carácter de Cristo, tienen que saber, a menos... Bueno, le voy a hablar de lo que Dios habló hace muchos años a nosotros. Nos dijo, hijos, no les voy a dar un ministerio de pobreza, les voy a dar un ministerio de bendición. Todos mis hijos que se congreguen en este lugar serán prosperados. Y entonces, y los que no prosperen, dijo el Señor, los que tú no veas que prosperen, están en proceso conmigo. Cuando usted no crece, cuando usted es un hermano, entonces, cuando yo no veo que alguien crezca en todas las áreas, a mí me asusto y digo, ¿y qué hacemos con este hermano? Y oía hace poco un pastor que me impresionó, y entonces él cuenta que los jóvenes, aprovecho que tengo jóvenes aquí, los jóvenes tienen una guitarrita sencilla, una guitarra, la charranguean ahí y comienzan a adorar con la guitarrita, y viene un muchacho pero en varios países le llaman otra cosa, ¿no? Allá le llaman aros, según el pastor se le llaman aros. Entonces paró un muchacho que estaba invitado nuevo, no sabía nada, estaba con aros y ellos estaban charrangueando y adorando al Señor y lo pusieron ahí. Vino el Señor Jesucristo y se paró al frente de él, del que tenía los aros. Y cuando se para frente al que tiene los aros y él se quiere acercarse, no, Jesús no podía acercarse. El mismo Señor le hizo sentir a él, al nuevo, que no conocía nada, que se quitara los aros, se los quitó. Y luego el Señor Jesucristo lo abrazó. Terminó un muchacho llorando, él que contó la visión, porque ninguno de los otros jóvenes vio nada. Solo Dios ¿qué fue lo que trajo? La revelación de su pecado, de sus cosas. Entonces nosotros queremos, no, por más que oro, por más, si Mario no cambia, mis hijos no cambian, nada. ¿Quién se necesita? Que Cristo mismo venga y se revele a eso. Se revele a esa persona, porque usted jamás lo va a cambiar.
Y quizá la oración que está haciendo es una oración cargada, pero usted necesita que Dios, el mismo Espíritu de Dios venga y se revele y se muestre. Hasta ahí le llegó el cuento de Aros, y hasta ahí le llegó el cuento y ahí. Eso es lo que el Señor anhela hacer con nosotros. Que traigamos su presencia, que traigamos, estoy hablando de una vida entregada. Y yo necesito fe. Y usted dice, no, pero venga, es que yo soy muy incrédulo, a mí no me pasa nada. Empezando que tiene que cambiar su vocabulario, ¿no? Porque usted cuando dice no me pasa nada, pues no le va a pasar nada. Porque el lenguaje, la fe es, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Entonces yo necesito creer, creer. Y yo necesito hablar bien, hablar fe. Entonces vamos a hablar de una vida entregada. Dios empezó, acuérdense que el Señor, cuando Dios, después de Adán, empezó con Noé, y después buscó a alguien que se llamó Abraham, que luego se llamó Abraham. Lo llamó de Ur de los Caldeos, de una región idólatra. Abraham es un ejemplo de fe, porque Abraham, primero de donde sale de un lugar muy complicado, y luego tiene una influencia muy terrible la de su papá, ¿no? El papá era idólatra, y cuando Dios llama a Abraham, él no lo deja ir solo, se va. Y Dios lo llamó solo, pero el papá se le pegó. Y Abraham fue impresionante, fue un hombre que construyó por lo menos, y bíblicamente hay 3 referencias de altares. Hoy voy a hablar un poquito de altares, porque usted es el altar para el Señor. Usted es un altar para el Señor, porque él vive dentro. Abraham por lo menos pasó por 3 pruebas muy complicadas y edificó 3 altares. Entonces, ¿cuántas pruebas ha pasado usted? Entonces, ¿cuántos altares tienen que haber? Entonces, sí nota que cuando estamos en pruebas, ¿qué tiene que salir de nosotros? Adoración, alabanza y un altar para el Señor. Porque los vacíos que tenemos nosotros, solo los llena el Señor. No los llena ni una mujer, ni un hombre, ni sexo, ni nada, absolutamente nada puede llenar los vacíos. Solo los puede llenar el Señor. Cuando yo espero pero la gente dice, uy, yo quiero casarme para ser feliz. No, usted se casa porque es feliz, no para ser feliz. ¿Sí? Eso se está mandado a recoger. La gente se casa, no, esa es mi media naranja. Y usted se casa con media naranja, le falta la otra mitad. Usted tiene que casar completo y deciden compartir la vida. No, que esta es mi media naranja, pues está fregado porque le faltó la mitad ya empezó mal. Entonces es completo y decide compartir su vida. Yo quiero hablarle un poquito del papá de Abraham. Es que me llama mucho la atención Taré. Queremos conocer una referencia porque es que muchos de nosotros nos amparamos. No, es que yo tuve unos papás que fueron terribles, yo no conocía ni mi papá. Es decir, tenemos tantas excusas, toda la idea es como tumbar estas excusas, como borrar estas excusas, porque realmente Dios al que llama, capacita. Es decir, que si Dios lo llamó, lo capacita. Pero usted tiene que enterrar el pasado. Entonces está en el capítulo 11, versículos 31 y 32 de Génesis. Claro, no, y el Apocalipsis. Estamos hablando de los comienzos de un pueblo. Bien, primer punto. Vamos a hablar de Taré. Descendía de Sed, la simiente de la promesa. Génesis 9, estamos en Génesis, no para que no va a salir. 9, 26 y 27 y 11, 10. Leamos el texto, por favor. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. 11, 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem
de edad de 100 años, engendró a Arphaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arphaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tared. Y vivió Nacor después que engendró a Tared 119 años y engendró hijos e hijas. Tared vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Amén. ¿Cuánto vivió? Vivió 70, vivió poquito. Pero engendró ¿a quién? Abraham. Bien. Nos damos cuenta que de esa descendencia. Muy importante, a eso no le da importancia eso, pero es muy importante los años que vivieron. Punto 2. Pese a eso, era idólatra. Josué 24:2. Porque es que usted puede venir, tu papá cristiano, su abuela cristiana, ¿y usted qué? Idólatra. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Y servían a qué? A dioses extraños. Se nota que ellos eran descendientes, se fueron a otro lado y se volvieron ¿qué? Idólatras y servían a dioses extraños. Pero Dios tuvo misericordia y llamó a uno, llamó a este hijo. Porque Dios tiene una promesa. Dios, a ver, aquí hablamos de algo bien interesante. Realmente a veces uno ve a alguien perdido, uno lo ve tremendo. Lo puede ver hasta con un costal, andando. Pero sabe una cosa, tiene un llamado. Hay que hablarle ese llamado y hay gente que sale de ahí. Porque tiene un llamado. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros hoy en día? Como no vemos ni oímos a Dios, ni vemos el llamado que esa persona tiene, no lo hacemos. Pero tiene un llamado. Un ejemplo, alguien quiere trabajar con uno y yo le digo, venga, ¿cuál es su oficio? Y dice, no, yo soy, bueno, tal profesión. ¿Y qué está haciendo? Nada que ver con la profesión. No, estoy vendiendo por ahí cositas. Y yo, venga, ¿y su profesión, su llamado? ¿Qué hace con su llamado? Esa persona no ha entendido a qué lo llamó el Señor. Lo primero que yo tengo que entender es a qué me llamó el Señor. Mi trabajo está en reconocer a qué me llamó el Señor. Aún para lo más, porque no existe, en un cristiano no existe vida secular. Entonces, ¿a qué me llamó? No, es que yo no sé hacer nada. ¿Cómo que no sabe hacer nada? ¿Usted cree que el Padre lo despachó sin nada? Hay unos regalos del Padre en nosotros, regalos, dones, capacidades. ¿Qué hicimos con esas capacidades? Entonces, escúcheme bien, si yo, por ejemplo, quisiera tener alguien que me manejara todo lo que tiene con la tecnología que hay hoy en día, y viene una persona y me dice, sí, no, yo sé de todo eso, pero ¿qué estás haciendo? No, estoy vendiendo ahí en un semáforo caramelos, pero yo necesito que me contrate. No lo contrato. ¿Sabe por qué no lo contrato? Porque no está en nada. No está ejerciendo su llamado. Pero sí, pero encuentro lo que es, que trabaja, oye música rock, oye todo, y se mueve en ese campo. Lo llamo, se convierte y lo contrato. ¿Por qué? Porque está en lo que Dios le llamó, equivocado, sirviendo al diablo. Pero está sirviendo en lo que lo pusieron a hacer. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Pero el que conoce al Señor no está haciendo nada. Y durmió y entonces le pasa que como que entierra ¿qué? El talento, fue y lo enterró. Entonces, ¿qué hizo con el talento? En cambio, ese otro que no ha tenido la oportunidad, se le da la oportunidad y se puede salir. Por eso es que el Señor nos sorprende, que los primeros serán los últimos y los últimos serán ¿qué? Los primeros es por eso. ¿Qué hizo con eso? Entonces, ¿qué hizo con eso? Porque no entendió. Entonces, mi tarea principal es buscar a qué me llamó el Señor y alinearme con ese diseño. ¿Va a haber obstáculos con ese diseño? Sí. Porque el enemigo tiene un antidiseño para que yo no lo realice. Pero ahí es donde está mi esfuerzo para hacerlo. Entonces, venga, mi llamado es este. ¿Y qué estás haciendo con el llamado? No, estoy ¿esperando qué?
Entonces me doy cuenta que mi profesión es esta. Bueno, necesito un catálogo. Tengo que mirar cómo está moviendo la tierra y comenzar a moverme con eso, ¿no? Tú te paras, el cielo se para. Tú caminas, el cielo camina. Entonces, quería mirar un poquitico de la condición de este hombre que era tremendo, pero Dios llamó a uno. Es imposible que uno llame a uno en la familia porque Él le ha colocado la capacidad. Si tú estás aquí caminando con el Señor, buscando al Señor, es porque tú tienes toda la semilla para sacar toda tu generación adelante. Toda tu generación. Entonces, como Dios llamó a Abraham, a pesar de que Taré y eran idólatras, pero llamó a uno de ahí, y así te llamó a ti. Se llamó porque, no, que esto es muy complicado. No, eso no es. Ellos son como mantequilla, como un pan comido delante del Señor. Ellos no han visto la gloria de Dios. Y tú tienes que conectarte de tal manera que cuando tú te pares ahí al frente, ellos vean a Cristo. ¿Y sabes qué? El Señor no los puede abrazar. No los puede abrazar porque tienen los aretes, las extensiones, tienen todo eso, o tienen la idolatría, y ellos van a caer rendidos a los pies del Señor. Y tú, el primer sorprendido va a ser esto. Pero tiene que haber un cambio. Entonces se trata de que el cielo se revele y te use a ti. Yo le he contado eso, pero a mí me impresiona, ¿no? En el África, ahorita de avivamiento, nosotros no estamos ni en nada comparado con lo que Dios está haciendo en África y en muchas partes. Cientos y miles de personas se están convirtiendo. Están pasando cosas tremendas, pero hay un hombre en el África, hace muchos años leía esto, en que él iba con un intérprete y era algo campesino, y cuando él iba con ellos, con ese, dijo, venga, le vamos a compartir a este. Y pararon ahí al campesino del África y comenzó el misionero a hablarle de Cristo y hablarle de Cristo, quién era Cristo, quién era todo. Y el hombre que estaba ahí le ponía mucho cuidado de todo lo que el misionero estaba diciendo, y el intérprete, cuando en un momento dado dijo, yo lo conozco. Y entonces el misionero, él le transmitía eso, le transmitía al americano que estaba compartiendo, y el americano, él dice que lo conoce. ¿Dónde lo vio? ¿Una visión? ¿Qué fue? Dijo, no, es mi vecino, ese Jesús. Cuando fueron a ver, resulta que el vecino era cristiano y era todo lo que el predicador estaba compartiéndole. Él estaba viendo ese reflejo, se convirtió al Señor, pero por el testimonio del vecino. Entonces el problema de nosotros es el testimonio. Juan Mandí, en uno de sus libros, escribe que un hombre en un territorio donde no llovía, tenían que recoger agua en estanques y era una loma. Y el señor cristiano hizo un tanque muy grande para el riego de su cultivo. Y el señor de abajo no tenía agua. Era muy pobre, no tenía agua. Entonces el inconverso, vecino inconverso de él, le abrió un huequito al tanque de él y le conectaba una manguera. Pero él, para poder llenar ese tanque, tenía que pedalear horas y horas con algo de pedal para poder llenar ese tanque para su cultivo. Y el cristiano, el Señor se cuenta que él le vaciaba el tanque, o casi todo el tanque lo vaciaba. Entonces él dejaba que la primera vez pedaleaba para llenar eso, y el vecino regaba su cultivo. Cuando el Señor ya lo regaba, él volvía y se volvía a pedalear para él, para llenar su tanque para él. Lo hizo por meses. Y ese señor, el vecino, el de abajo, el vecino de abajo, él nunca fue a decirle, ¿no? Sino la otra milla. ¿Se acuerdan de la otra milla que Jesús dijo? Él aplicó si te piden llevar una milla, ¿lleva qué? Lleva otra. Jesús dijo, él llevó la otra milla. A los meses, a los 3 meses, dice Juan Maní en ese libro, a los 3 meses el vecino vino y le dijo, mire,
Yo tuve que hacer eso por necesidad, estaba endeudado, estaba de todo. Y vengo a pedirle perdón por eso. Ya pagué mis deudas y ya no lo voy a volver a hacer. Y él, ¿por qué hizo eso a usted? Le dijo, porque yo soy de Cristo. Y comenzó a predicarle el Evangelio desde ahí. Y ese hombre se convirtió al Señor. Le valió cuántas pedaleadas. Fuéramos nosotros, igualito haríamos, ¿no? A ver, al juez de paz, conciliación, sea atrevido. Mire, yo como me levanto a pedalear, porque no era que el agua le llegara ahí, tenía que pedalear para poder llenar ese tanque. Un tanque muy grande, de muchas horas, pero lo hizo por amor. Parecido a nosotros, ¿no? Muy parecido. Entonces, eso es una vida entregada al Señor. Y él no esperó que dijera, el Señor le dijera, hijo, tienes que hacer eso porque el vecino tiene esto y estos problemas. No, él sabía que estaba escrito, si te piden una milla, llévala 2. Corrió la segunda milla. Dígale a su hermano, ¿cuántos están dispuestos a correr, a llevar la segunda milla? Tercero, recibió conocimiento de la salvación a través de Abraham, con quien también partió rumbo a Canaán. Quinto, Taré tuvo un buen comienzo. Cuando usted averigua que Harán es una de las ciudades más perversas. Ahí volvió y se acomodó, una ciudad idólatra, volvió y se quedó ahí. Por eso usted nota que hay gente que recibe el llamado, le parece muy bonito, pero en el camino, ¿qué? Se queda. Se desvían y hablan bonito. Pero se quedaron ahí. Todos dos tuvieron la misma oportunidad. Su influencia negativa impedía a Abraham que siguiera su viaje. Su fin, no entró a la tierra prometida. Por eso usted ve mucha gente que llega y usted ve cantidad de personas y en un momento en que ya no vuelve más a ver. ¿Por qué no vuelve a ver? Porque se quedaron. Simplemente se quedaron. En la Biblia dice, el quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Seguir al Señor no es fácil. Aprovecho para decirle algo con esto de Abraham. Abraham no ha podido ser padre de la fe si él sigue con la cobertura del papá. Hay hijos, escúcheme bien, que llega el momento en que Dios le dice, van a tener que salir de esa cobertura. Es terrible. Hay papás que tienen una cobertura terrible sobre los hijos, mamás, y los hijos tienen que salir de esa cobertura para alinearse con el Señor. Por eso Dios dejará padre, madre, hijos. ¿Se acuerdan de todo eso? Es por eso. Hijo, si sigues ahí te vas a quedar. Salvación tienes, pero la salvación es el grado más pequeño, pero vas a vivir con escasez, vas a vivir porque tu papá y tu mamá no entienden. Entonces el Señor dice, determinarás una cosa y te será ¿qué? Firme. Entonces tiene que haber, es bien difícil de dejar. ¿Cree que Abraham, hay una ley, usted no puede dejar a su papá hasta que no se muriera? Por eso le dice a Jesús, deja que vaya y entierre a mi padre. No, el papá no estaba muerto, eso es un hebreísmo. Cuando usted lee eso en la Biblia, el papá del hombre que le estaba diciendo estaba vivo, sino que había una ley que nadie podía abandonar a su papá hasta que no muriera. Le dice, ¿cuándo te voy a seguir, Señor? Cuando mi papá se muera. Entonces, por eso el Señor dijo que los muertos entierran a sus muertos. Pero no está hablando de que alguien estuviera muerto, sino que lo siguiera. Entonces yo, cuando tengo un tipo de cobertura como esa, yo necesito entrar. Se resuelve esa cobertura, se arregla esa cobertura, o Dios me saca de ahí. A veces, cuando yo vivía en un lugar, aprendí, hay lugares, ¿no? Y hay lugares en que Dios no quiere que estemos. ¿Y sabe por qué no quiere que estemos? Porque la influencia satánica sobre los cielos de ese lugar son tan terribles que ahí te vas a secar. No te puede bendecir el Señor. Necesitas moverte de ahí.
pero usted está plantado, amarrado y con cemento ahí pegado. Y yo no lo puedo forzar, pero tiene que salir. A mí ya me pasó. Y yo no entendía y me hablaba, el Señor profética, me hablaba con esto, tienes que salir, tienes que salir. Y yo no. Y ahí eso era terrible, pero hasta que el Señor me sacó y me dijo dónde debía estar. Y ahí comenzó a bendecirme. Y yo al tiempo, no me explicó, porque es que el Señor a veces le habla a usted sin explicaciones. Yo no le ponía así, no, porque Él quiere que usted obedezca, sin explicaciones. Cuando al tiempo entendí sobre los lugares, la sangre, entendí todo lo que pasaba, Dios nos había recogido sangre de ese lugar, de esos sectores, por lo tanto la influencia del demonio era terrible. Y yo estaba ahí. Y tenía varios hijos espirituales, todos los sacó el Señor de ese sector, todos salieron para poderlos bendecir. A todos nos sacó el Señor de ahí, para podernos acomodar. Usted le pertenece a alguien que se llama Jesucristo. No se resista. Entonces muchas veces Dios nos quiere bendecir, nos quiere acomodar, pero nosotros no, porque hay demasiado apego a cosas. Pero uno debe ser sueltico, ¿no? Libre. Bien, vamos a hablar entonces de la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel, la tierra de ¿qué? De Canaán, ¿se acuerda? Que fluía leche y miel. ¿Cuál hoy en día es nuestra tierra prometida? Cristo. Él es nuestra tierra. Él es la que fluye leche y miel. En este comienzo, les dije que había edificado 3 altares. El primer altar que edificó Abraham, después de que salió, ya en el capítulo 12, pero en el 11 el papá se queda ahí y ahí ya no sigue. Sigue Abraham solo. En el 12 dice, pero Jehová ya ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Pero Jehová había dicho, es decir, que no lo dijo ahí, ya antes lo había dicho. ¿Se acuerda cuando llamó a todas, llamó a Abraham y el papá se le pegó? Se pegó su sobrino. Se vino gente que no tenía por qué venirse con él. Entonces a veces el Señor le habla a usted, vea, salga de ahí. ¿Y qué quiere hacer usted? Usted quiere acomodar a toda la familia. ¿Y a quién nos llamó el Señor? ¿A toda la familia? Lo llamó usted. Y toda la familia va a ser ¿qué? El estorbo. Entonces no, eso le sucedió solo a Abraham, a nosotros no, nosotros somos diferentes. Entonces, Génesis 12:7, leemos del primer altar que... Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Entonces, si nota, ¿se le apareció el Señor a quién? Abraham. No Abraham, sino Abraham. Porque Abraham quiere decir padre de multitudes. Si Abraham era solito, solo. Entonces, a ti te daré ¿qué? Esta tierra. ¿Y qué más? Para ti y para tu descendencia. Mire, lo llamó él y os va a bendecir a descendencia, pero primero era él. ¿Qué hizo él? Edificó un altar. ¿Dios le mandó que se edificara el altar? Pregunta. ¿Dice ahí que le mandó que le edificara un altar? ¡Hazme un altar! No. Debía ser esa iniciativa de quién? Mía. Ahí, pero ahora, hoy en día, ¿cómo haremos? Cuando hay una promesa, salió adoración, un altar de adoración para el Señor, un altar de adoración para el Señor, no un altar de quejas, sino de adoración al Señor. En el 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altares a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Si usted puede imaginar algo, un momento como sería lo de Abraham, Dios le hace una promesa. Toda esta tierra, todas estas cosas, y él tenía que creer eso. ¿Lo estaba viendo o no lo estaba viendo? Abraham ya había perdido la imaginación. Trae un niño pequeñito y usted le pasa un carrito y él ve por toda parte carreteras, autopistas, ve de todo. Y abre las puertas y todo, y pásenle usted un carrito para que vea, usted lo pone ahí. Que ya no imagina nada. Y entre más fracaso haya tenido, ¿qué? Menos imaginación y menos sueños tenga.
porque lo perdió. Por eso el lenguaje del Espíritu Santo son sueños y son visiones. Si usted no puede ver, sus ojos espirituales no se abren, si usted no puede oír, usted difícilmente va a tener lo que el cielo le va a entregar. Tiene cosas, pero no lo que el Padre diseñó. Usted lo debe ver con sus ojos espirituales. Y si lo ve, lo va a establecer y lo va a poner en la tierra, porque las bendiciones están en el cielo. Cuando Dios nos da una promesa a nosotros creemos, nosotros ya somos el altar del Señor, de sacrificio vivo, dice la palabra, de frutos de labios que honran su nombre. Entonces, Él construye un altar y el segundo altar que Él construye, lo construye en Betel. Betel, esos son lugares que nosotros como hijos de Dios pasamos por ahí. Vamos a mirar el 12:8 primero. Luego se pasó de allí a un monte al oriente, Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Nos quedamos en que edificó un altar, ¿sí o no? Después, la Biblia cuenta que hubo una hambruna, hubo todo. Él se comenzó a mover en su voluntad y bajó a Egipto. Y ahí cometió pecado. Y que la carne de Abraham se movió. Dios no le dijo que fuera a Egipto. Dios lo estaba dirigiendo, ¿o no? Le estaba dando unas promesas. Hizo 2 altares. ¿Y luego qué pasó? Hubo un momento difícil. Dios le dijo que bajara a Egipto. No, le dijo. Pero mire lo que pasó. Siga leyendo. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Amén. Mire el problema, no escuchó al Señor. ¿Por qué no hizo sacrificio? ¿Por qué no se presentó delante del Señor para ver si Dios le autorizaba a bajar? ¿Qué necesitaba Abraham? Comida. Dice la Biblia que había ¿qué? Hambre. Dios no le podía dar comida o recibir la orden del Señor para bajar a Egipto, pero bajó en sus fuerzas y ahí pecó. Porque Jacob cuando va en su peregrinaje se encuentra y se acuesta exactamente donde había habido ese altar. Ese altar hizo que una conexión del cielo, es decir, se abrió hoy en día, ¿cómo llaman las personas que usted ve? Bueno, yo veo con Juan cuando veo los muñequitos y se abrió un portal, dice la gente. Ahí se hizo un portal del cielo, cielos abiertos, ángeles que subían y bajaban. Ahí Jacob tenía un encuentro. ¿Por qué en otro lugar? Porque ese era un lugar de sacrificio, de adoración, de altar. Si ahora en este momento nosotros fuéramos a la isla de Palma, donde fue escrito Apocalipsis, y nos quedáramos ahí, la gente que va a ese lugar dice que es impresionante lo que usted puede recibir del Señor ahí en ese lugar, porque es una puerta abierta. En ese momento en que Dios estaba llamando a Abraham, que Cristo no había redimido a la humanidad, nos había redimido a nosotros, solo Dios vivía por eso, por hombres que consagraban parte de la tierra al Señor. De resto todo era del demonio, del enemigo. Pero hombres que caminaban y abrían, y el Señor, ese era el lugar donde el Señor descendía. Porque los hombres son los que estaban autorizados para gobernar la tierra. Cuando el hombre le entregaba algo al Señor, el Señor lo tomaba. Ese lugar era muy importante para el cielo. El tercer altar que edificó fue en Hebrón, Génesis 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Edificó también otro altar al Señor. Para Dios Padre, estos son los 3 puntos salientes de la vida en Canaán.
Eran muy importantes esos 3 altares que se levantaron para el Señor. En cada caso, Abraham fue santificado por el altar de Canaán. Ningún lugar es de utilidad para Dios Padre sin altar. Si su vida no es de adoración, no le sirve al cielo. Es muy importante que entendamos esto. Examinemos más detenidamente esa parte. Mira, vamos a definir qué significa esa parte. Vamos, para que usted entienda esto. Tenemos que tener esto como referencia nosotros que somos llamados para adorar en espíritu y en verdad. El nombre Siquem significa un hombro. Es el lugar de mayor fuerza. El hombro en hebreo, del hebreo, Canaán, no es solo una tierra de abundancia de leche y de miel. Es el lugar de victoria, donde los enemigos son echados definitivamente. Es mucha fuerza de parte de Dios ese altar. Por eso se nota que hay algo que no se quiere mover, que no quiere funcionar, que el demonio está tomando control sobre algo y comenzamos en una verdadera adoración. Lo que está ahí contenido en ese vaso, tiene que soltarlo. Lo tiene que soltar, porque es la fuerza. Son echados definitivamente. Ya el problema se acaba. ¿Usted entiende eso? Realmente el problema se acaba. ¿Sabe qué falta? Fe. Nos falta creer de que eso se desbarata y nos falta un altar que esté prendido. ¿Sabe qué vienen a ser los sacerdotes? El primer fuego descendió del cielo, pero de ahí en adelante ya no olvidas, no, los sacerdotes tienen que estar pendientes de que ese fuego no se apagara. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el altar de nosotros? Está humeando, ya está a punto de apagarse. Cuando tenemos dificultades, entonces Dios tiene que permitir que haya muchas dificultades para que lo busquemos. No tenemos al Señor, entonces ese altar de nosotros funciona. Entonces nos pasa como ahora, volvemos a Egipto y comenzamos a hacer alianzas con las tinieblas. Y comenzamos entramos en temor y miedo. ¿Sabe que el demonio sabe lo que a él no le importa que usted y yo nos congreguemos? Así hubiéramos miles, ahora sale un grupo y se llena y vuelve y sale otro. A él no le importa. El demonio no está preocupado por eso. ¿Sabe qué le preocupa? Alguien que sea de altar, alguien que viva. Entonces, alguien que adore, no que espere, no, ese grupo de alabanza hoy estuvo, no estuvo el grupo de alabanza, usted estuvo mal, yo estuve mal. Entonces, cuando al enemigo le interesa tenerlo esclavizado, lleno de miedo, de temores, que usted no pueda recibir lo que el cielo quiere entregarle, que usted se pase de proceso en proceso. Cuando usted levantara adoración, y se quedara calladito y solo adorara al cielo, y el cielo le abriera los ojos espirituales, usted pudiera entender lo que es adorar al Padre. Usted puede entender cuando Dios le dice a los ángeles, calle, que allá está mi hijo, y oye la adoración tuya. Se levanta esa adoración, el cielo despacha lo que sea, resuelve lo que sea. El problema es que hemos vuelto a Egipto. Cada rato regresamos a Egipto. Estamos en el altar como Abraham y regresamos a Egipto. Y ahí comenzamos a decir, y era verdad, Abraham no mentía. Había una ley, ¿y sabe qué hacían? Mataban al esposo para quedarse con la esposa si era bonita. Eso era verdad. Pero ¿dónde estaba Abraham? La fe de él fundamentada en el Padre. ¿Sabe por qué le demoró tanto en tener un hijo? 25, algunos dicen 20, pero son 25. Mientras él cambió todo eso aquí para poder ser el padre de la fe. Pero Dios lo quería dar así. Y Dios dile a tu hermano que está a tu lado, Dios te quiere bendecir ya, quiere darte todo. Él ya no quiere guardar más cosas en el cielo que son tuyas. Son tuyas. Son cosas que son tuyas para que el cielo las retiene. Son tuyas, pero no es de... El Señor habla y le dice, y cuando yo estoy ahí hablando y hemos hablado y hay dones del Señor, el Señor dice, sabes hijo, no es culpa del cielo que este hombre no tenga o esta mujer no tenga.
es problema de él, no mío. Entonces, volvemos a Egipto como este y nos llamamos de miedo. No podemos hablar. Entonces entra el temor al hombre, temor a esto, temor, esclavizados por el temor cuando Cristo nos hizo libres del temor. Entonces, a medida que mientras nosotros vivamos con temor, el amor de Dios no se perfecciona en nosotros. Que puedo perder el apartamento, yo tengo que estar sometido a esto. El cielo quiere que yo esté sometido, porque no entro en la presencia del Señor y le digo, Señor, tenemos un problema. Hay un rey que lo amenazaban, lo cercaron y le decían, miren, a todos los otros reyes les hemos hecho de todo y cree que ese Dios tuyo te va a salvar. ¿Se acuerdan de eso o no? Lo leyeron. Y ese hombre no tenía comida, no tenía nada, pero tenía un Dios poderoso y Dios lo salvó. Dios espera que tú confíes en ese Dios poderoso que te va a levantar de ahí y no vuelvas a Egipto. El problema es la mezcla con Egipto, la mezcla con el mundo, con el temor, con el miedo. Ya el Señor, yo estoy harto de esto. Yo voy por lo que tú diseñaste para mí. Suelte lo que sea. El Señor dice, yo he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si usted es justo, usted no necesita ni pedir, el cielo simplemente le despacha. La oración del justo puede mucho. Entonces estamos hablando de que es la fuerza, que ahí los enemigos se terminan, son echados definitivamente. Yo a veces le digo, Señor, esto ya no puede estar más en mi vida, yo no quiero más, no lo quiero más. Hasta que usted se canse, no va a ser como el faraón, que el faraón tenía unas ranas, ¿se acuerdan? ¿Cuándo echamos las ranas? Mañana. Durmió todas las noches con las ranas, en lugar de decir ya. Cuando la vida de Dios se manifiesta, cuando tenemos un altar, por eso yo quiero ser honesto con usted, para mí es más importante la alabanza, la adoración, que la misma palabra que vengo a dar yo aquí. Le soy honesto a usted. Ojalá yo sobro la palabra que yo, porque es que la palabra de Dios se le da todos los días a usted, todo el día le cae maná a usted. No los predicadores que entran a su casa, cientos y miles de predicadores, no esa palabra, no, la que Dios le revela a usted. Es un Dios que le revela todos los días porque el maná cae a su casa. Cuando usted abre la palabra y usted la lee, no el predicador. ¿Me entendió eso? Eso es otro tipo de revelación. Pero la palabra que Dios le revela a usted, que queda en su espíritu y que jamás cambia. Entonces, si nosotros no mejoramos en este tipo de adoración, en adoración, usted y yo no mejoramos, realmente estamos siendo unos religiosos más y gente con conocimiento, pero no más. El objetivo del cielo es que adoremos en espíritu y en verdad, que usted logre conectar. Y usted me dice, ¿cómo sé que estoy conectado? ¿Sabe cómo se ha conectado? Porque mucha gente que está a su alrededor no puede soportar la gloria de Dios que está viniendo sobre usted conectado con el cielo. Y ese palo que estaba ahí seco, mojado, y al principio está al lado suyo, y al principio no, usted lo mira y no, es como un palo, pero al final la gloria de Dios que está viniendo sobre usted va a tocar a esa persona que está ahí. Su espíritu, a medida que su espíritu crece, usted va tocando más gente, y va tocando más gente, y va tocando más gente, hasta que usted está en un supermercado y la gente comienza a ser tocada por lo que Dios lo ha llenado a usted. Ese es el propósito del cielo. Entonces, todos los estorbos y todo lo que está ahí en la vida de nosotros se resuelve cuando adoramos. Es la fuerza. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, ninguno sale vacío. ¿Sabes? Solo hemos visto la gloria, ni siquiera hemos visto la gloria del Padre, hemos visto la gloria de Cristo. Pero el Padre, que Cristo se despojó a sí mismo hasta que entró en María. Pero cuando vemos esta gloria de Dios, vemos una chispita de esa gloria, todo comienza a cambiar, porque Dios cambia. Porque el Señor dijo, el que bebiere ¿de qué? De esta agua que yo le daré, no tendrás sed, ¿cuánto? Jamás. Si tenemos sed es porque no hemos bebido de esa agua. Si usted me dice que todavía le falta, ¿ha bebido de esa agua? No ha bebido de esa agua. A veces yo le digo, Señor, no he bebido de esa agua, dame esa agua. Un agua que sacia mi sed, que sacia mis problemas. Que cuando la cruz se manifieste yo pueda reconocer todo el problema que tengo. El rechazo,
La intolerancia con la gente, con los hermanos, con la gente, la falta de perdón. Venimos con tantas pequeñeces, con tantas cosas, porque claramente Cristo nos ha manifestado en nosotros, como es. Nos ha manifestado. Si Cristo se manifiesta, alguien que usted ve lleno del Señor, manifestado la gloria de Dios, lleno del Señor, es una persona que jamás va a regresar. No mira atrás. Necesitamos de esa agua. Juan 4:14, de esa agua. Usted tiene que pedirla. Mas el que bebiera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Necesitamos esa agua del Señor. Definitivamente sí. Necesitamos que en nuestro interior corran ríos de agua viva, no quebraditas, no chispitas, no como un poquito de agua que yo vi que medio me mojó. Yo quiero que me moje, que me emparame. No quiero ponerme una sombrilla, quiero que el agua me llene, me sature, me empape. Entonces, quiero decirle algo, le adelanto un pedacito aquí antes de que, y es que para que el juego descienda, tiene que haber algo sobre el altar. Un altar vacío, no va a haber fuego, no va a haber vida. Cuando el altar está lleno de algo, ojalá de nosotros, la gloria de Dios desciende y comienza a llenar. Y tus enemigos que antes estaban ahí, la depresión, no podías conciliar el sueño, la enfermedad, no te podías mover, desaparecen. La pobreza, tus luchas mentales, no hay algo sobre el altar. Entonces cuando usted se para y comienza y no se mete en la oración, sino que usted es un observador y observa, y usted comienza a mirar, todo en su carne, no para juzgar, solo para ver. Cuando usted comienza a ver y ve que la gente está apagada, usted dice, estamos lejos del Señor, estamos lejos. Mis amados hermanos, es una responsabilidad cuando decimos que le pertenecemos a Él, adorarlo en espíritu y en verdad, y permitir que la gloria de Dios descienda sobre un lugar. Porque si tú te conectas con el cielo, Dios va a descender por causa tuya. Su gloria va a descender por causa tuya. Pero puede hacer que eso funcione o no funcione, depende de quién. De mi consagración, de mi búsqueda. Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Escúcheme bien, esta es una nota mía, si quiere tómela. Él nos ofrece tanta santificación, porque Él es santo. Él nos santifica cuando somos realmente para Él. Él nos santifica. Él nos ofrece la santificación en su Hijo. Nos demanda que podamos decir, no quiero nada, no necesito nada para mí. Esa es su fuerza. Siquem, la tierra de Canaán, implica santificación, llena completamente. Eso significa fuerza. Ni el mundo ni los poderes de las tinieblas encuentran cabida allí. Cuando yo tengo ese altar, cuando nada me importa, solo me importa Él. No sé qué Dios va a hacer, no sé lo que Él va a hacer, pero solo me importa Él. Ni las tinieblas, nada. ¿Qué puedo encontrar? Es saciarme de Él, saciarme de Él. Esa debe ser nuestra convicción cuando venimos. Cuando vamos a ser parte del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. No, yo no vengo aquí a resulta, yo vengo por una verdad, yo vengo porque cuando lo adoro algo sucede, yo no salgo igual. Ahí está la diferencia. Moré, Génesis 12:6, significa sabiduría, es el fruto de la fuerza. Y Boré era el nombre de una encina en Siquem y un árbol que crece de la tierra de ese plantío. Sin la fuerza del Señor que nos satisface, produce sabiduría,
no tenemos sabiduría alguna. El vaso que Dios desea para su obra no se prepara oyendo muchas cosas, sino viendo y recibiendo y estando satisfecho con lo que ve y con lo que recibe. Si no hay esa revelación, si no ve y recibe, no queda satisfecho. Solo es emoción. Quiere muchas cosas, quiere conocer muchas cosas, pero una cosa es necesaria: recibir de Él su fuerza, su santificación, el poder para triunfar. Su comprensión se basa en la vida de Cristo. Porque era necesario Betel, además de Siquén. A pesar de la vida en Cristo, su santificación comienza con los hombres que son independientes, individualistas. Dios es un Dios de orden. En el propósito de Dios habrá orden en el cuerpo de Cristo. Hebreos 3:6. Por eso lo que el hermano hace repercute para bien o repercute para mal. Todo depende de lo que haga. Por eso cuando una persona, a mí el Señor me habló y me dijo, cuando alguien se quiera ir, hijo, dale el micrófono, que diga por qué se quiere ir. Diga lo que quiera. Nos trataron mal, y le pedimos perdón, lloramos y lo bendecimos y se va. Pero ya esa persona que se va herida, que no quiere estar más con nosotros, cuando alguien llama va a contar una historia a su manera, ¿o no? ¿Y eso qué va a pasar? Va a dañar a otras personas que están débiles y lo va a sacar. Uno tendría que oír dos versiones, sentar. ¿Qué hace un juez? Eso es dos versiones y te llama testigos presenciales de los hechos, ¿o no? Usted se puede basar en lo que una persona le está diciendo, que está herida. Viene Belcebú, el príncipe de las moscas, y le ponen esa herida una ¿qué? Y esa persona está herida. Todo lo que va a transpirar de esa persona es ¿qué? Heridas. Entonces, el Señor me enseñó eso, hijo. Por muchos años sufrimos por eso. Eso me dijo, vamos a parar esto. Sí, hay unos que no son, se tienen que ir, otros no tengo planes en el momento. Préstale el micrófono, que digan. ¿Sabe que el destructor, aprovecho para decirle esto, un paréntesis de lo que estoy hablando, el destructor no vive dentro de los cuerpos, está afuera. Cuando la gente murmura, critica, dice, viene el destructor y apenas empieza un proyecto, ¿qué hace? Se lo rompe, se lo desbarata, está en la Biblia. Entonces, hay que tener mucho cuidado por eso. Entonces, si usted se quiere interesar en un caso de esos que no le aconsejo, que no pudo el cielo, usted va a poder. Entonces, a usted tenía que ir dos personas. Hay hermanos que yo a veces digo, hermano, tal cosa, hermano me dice, escúcheme a mí primero. Usted ya oyó una versión, ahora escuche la mía. Y yo, perdón, sí, así es, perdón. Porque a veces eso es tan terrible lo que le dicen a uno que por más que usted quiera guardarse, va a salir contaminado. Te lo digo porque yo oigo mucho. Y a veces tengo que decirle, Señor, perdóname. Yo oí lo que no tenía que oír, creí lo que me dijeron. Pero hay versiones, la gente se acomoda. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? De mirar, llame para edificación, si ven que le van a contar algo, oren mejor en el espíritu y calladito se ve más bonito. Evita el destructor. Entonces, quiero que miremos Hebreos 3:6, leámoslo por favor. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y Él gloriarnos en la esperanza. Cristo quiere nuestra casa, somos nosotros. Somos su casa. Quiero que miremos Apocalipsis capítulo 21. Déjenme leerlo aquí un momentico. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad y Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y yo mismo estará con ellos. Enjuagará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el otro: y el que venciere, yo hará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué es lo que nos ofrece el Señor? Agua gratuitamente de la fuente del agua viva. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que tenemos sed. Nos falta ser saciados.